Tengo trucos en el bolsillo y cosas bajo la manga, pero soy todo lo contrario del prestidigitador común. Este les brinda a ustedes una linda ilusión con las apariencias de la verdad. Yo les doy la verdad con las gratas apariencias de la ilusión. Los llevo a una callejuela de Saint Louis. La época en que transcurre la acción es el lejano periodo en que la enorme clase media de los Estados Unidos se matriculaba en una escuela para ciegos. Sus ojos les fallaban, o ellos fallaban a sus ojos, y por eso se les oprimía enérgicamente los dedos sobre el feroz alfabeto braille de una economía en desintegración. En España había revolución. Aquí solo había gritos y confusión y conflictos obreros, a veces violentos, en ciudades por lo demás pacíficas, como Cleveland, Chicago, Detroit. Esa es la atmósfera social en que se desarrolla la acción de esta comedia. Esta comedia son los recuerdos. Como es una comedia de recuerdos, hay poca luz, es sentimental, no es realista. En la memoria, todo parece acontecer con música. Ello explica el violín que se oye entre bastidores. Yo soy el narrador de la comedia y también uno de sus personajes. Los otros son mi madre Amanda, mi hermana Laura y un candidato matrimonial que aparece en las escenas finales. Este es el personaje más realista de la pieza por ser el emisario de un mundo del cual, de cierto modo, estábamos separados. Pero como tengo la debilidad de un poeta por los símbolos, uso a este personaje como el demorado, pero siempre esperado algo por el cual vivimos. Hay un quinto personaje que solo aparece en una fotografía colgada de la pared. Cuando vean la imagen de este sonriente caballero, sírvanse recordar que es nuestro padre, que nos abandonó hace mucho tiempo. Era un telefonista que se enamoró de la larga distancia, de modo que renunció a su empleo en la compañía telefónica y huyó de la ciudad. La última noticia que tuvimos de él fue una postal de la costa mexicana del Pacífico con un mensaje de 2 palabras: ¡Hola! ¡Adiós! Y sin dirección. Creo que el resto de la comedia se explicará por sí mismo.
Rappelle-toi des amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je vois ce qui reste, mes 20 ans pour battre ton tour. Je dois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette aile qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 et toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 et veux-tu en voilà par le paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout le monde pensait défiler. Pour garder du chagrin pour après, j'en écoute un solitaire sur cette terre qui bat comme un cœur de moi. Silenciosa y profundamente, mi abuela sabía formar vínculos emocionales entre ella y los diversos lugares y gentes. Podía ser feliz quedándose a vivir para siempre jamás en cualquier rectoría, tan pronto hubiera empapelado con papel color limón las paredes de su dormitorio, colgado unas cortinillas en las ventanas y conseguido unos cuantos alumnos de piano y violín. Pero mi abuelo soñaba siempre mudarse y moverse de un lado para otro, sueño que no había abandonado aún al llegar a la 96ª primavera de su vivir. Cuando se casó, mi abuela no podía imaginar que su marido decidiría un buen día ser ministro del Señor. A la sazón mi abuelo era maestro de escuela y vivía cómodamente merced a esta vocacional profesión. Pero de repente mi abuelo dijo a mi abuela que había decidido ser ministro de la iglesia y desde aquel día hasta el de su muerte, mi abuela no volvió a saber lo que era vivir sin privaciones. La abuela hizo viajes de 18 horas en autobús, siempre que el verano o cualquier otra crisis de este estilo la obligaba a acudir al hogar de su hija en Saint Louis. Se ocupó de los trabajos de la casa, hacía la colada, a veces atendía a 2 o 3 huéspedes, dio clases de violín y de piano, confeccionó vestidos para mi madre cuando mi madre era joven, confeccionó vestidos para mi hermana cuando mi madre dejó de ser joven.
Tomó parte activa en todas las reuniones de asociaciones femeninas y obras benéficas y escuchó con paciencia y silencio durante 50 años los chismorreos de las sureñas señoras episcopalianas. Sonrió dulcemente, pero sin entreabrir los labios para que no se viera que le faltaban dientes. Hablaba siempre con voz suave y amable. Algunas veces sonreía como una tímida muchachita, pese a que mi abuelo siempre decía que no sabía distinguir un chiste de una frase grave. No paraba en todo el año y todo lo hacía sin la ayuda de criadas, con la sola finalidad de subir al autobús y emprender un largo viaje en verano para acudir al hogar de su hija en St. Louis y allí visitar a sus 3 nietos, a saber yo, mi hermana y nuestro hermano menor. Cuando llegaba, traía siempre consigo bastante dinero que llevaba cosido al corsé. A mi abuela la llamábamos Grand. Su llegada significaba monedas de 10 centavos para comprar helados, monedas de 25 centavos para ir al cine y meriendas en el Forest Park. Significaba alegres y dulces risas de mi madre y la madre de mi madre, voces que se elevaban y descendían como escalas de piano. Significaba una resurrección de la gracia sudeña. Significaba el apaciguamiento de la ira de mi padre contra la vida y contra el mundo. Ira que, hombre desdichado, siempre descargaba sobre sus hijos. Salvo cuando la presencia de mi abuela, como la de una música, en el furiosamente cerrado y estrecho piso ciudadano, infundía una curiosa paz extraterrena a todos los allí confinados. Y así ocurrió, sin apenas variaciones, durante los años en que nos fuimos haciendo mayores. Grand representaba cuánto de Dios llegamos a saber en aquellos años, y la providencia era el dinero que Grand llevaba cosido al corsé. Mi abuela nunca necesitó llevar corsé y jamás he llegado a saber a ciencia cierta por qué lo llevaba. Siempre anduvo erecta, siempre fue esbelta y siempre tuvo en su porte aquella sencilla nobleza propia de las reinas y campesinas.
Evening, man. Oh. Oh. What can I do for you? Well, I'm collecting for the Evening Star. Oh. I didn't know the stars took up collections. Oh, it's a paper, man. I know. I was joking. Feebly. Will you have a drink? No, man. Oh, thank you. I can't drink off the job. Oh, now let me see. No, I don't have a dime. I'm not a lady at the house. I'm a sister from Mississippi. I'm one of those poor relations you've heard about. Well, that's all right, man. I'll come back later. Hey, have you got a light? Sure. Well, it doesn't always work. It's the Promelo. Thanks. Thank you. Hey. What time is it? 15:07. So late. Don't you love these long, rainy afternoons in New Orleans? When an hour isn't just an hour, but a piece of eternity drop into your hands. And who knows what to do with it? You didn't get caught in the rain? No, man. I stepped inside. In a drugstore and had a soda. Chocolate? No, man. Cherry. Cherry? Oh, you made my mouth water. I guess I... Young man? Young man? Did anyone ever tell you you look like a young prince out of the Arabian Nights? You do, honey lamb. Come here. Come over here like I told you. I want to kiss you just once, softly and sweetly on your mouth. Run away now quickly. It will be nice to keep you, but I've got to be good and keep my hands off children. Adios. Adios. A los 14 años descubrí la escritura como un escape del mundo real en el que me sentía terriblemente incómodo. De inmediato se convirtió en mi lugar de retiro, mi cueva, mi refugio. ¿De qué me refugiaba? De que me llamaran mariquita, los chicos del barrio, la señorita Nancy y mi padre, porque prefería leer libros en la biblioteca grande y clásica de mi abuelo, a jugar a las bolitas, al béisbol y a otros juegos normales de chicos, como resultado de una grave enfermedad infantil y de un excesivo apego a las mujeres de mi familia, quienes habían logrado que volviera a tomarle gusto a la vida.
Mi madre decía en su carta: tu abuela ha perdido peso y ahora está tan solo en las 80 libras, pero no se rinde. Es imposible conseguir que se quede en cama. Se empeña en ayudarme en las faenas de la casa y esta mañana ha hecho la colada de una semana. Fui a casa. Faltaba una semana para Navidades en el momento en que, cargado con mis 2 maletas, enfilé el sendero. Vi que en la puerta había un ramo de muérdago y oí que una radio en la casa contigua difundía las notas de Navidades blancas. I'm dreaming of a white Christmas. Me detuve a mitad de camino. A través de las vaporosas cortinas que cubrían las ventanas de la sala, vi la silueta de mi abuela, que sola iba de un lado para otro, con su caminar de grulla, con su aire de vieja dama, alta y erguida y ahora increíblemente flaca. Recuerdo que cuando mi abuela abrió la puerta tras mi llamada, se echó a reír igual que una tímida muchachita, como una muchachita descubierta en el momento de ponerse sentimental acerca de algo así como el retrato del novio, y que con su voz juvenil gritó: ¡Tom! ¡Tom! Cuando la abracé, me di cuenta que bajo la tela del vestido casi nada quedaba, solo sus brazos ardientes de fiebre bajo las mangas. Aquella noche salí de casa inmediatamente después de cenar. La abuela lavó los platos, negándose a que mi madre, mi abuelo y yo la ayudásemos. Y cuando salí a la calle, estaba tocando algo de Chopin al piano. Cuando regresé, 2 o 3 horas después, el sonido de los estertores de mi abuela estremecía la casa de 2 pisos que a la sazón ocupábamos. Al entrar me encontré ante un desconocido que me había oído llamar a la puerta. Con rostro inexpresivo me dijo: su madre dice que suba. La abuela, en su dormitorio, seguía librando su batalla contra la muerte. No me atreví a entrar en la habitación, me quedé al otro lado del pasillo, en la oscura estancia. Me quedé allí, quizá rezando, quizá tan solo sollozando, quizá tan solo con el oído aguzado para escuchar todos los sonidos. Y en cierto instante oí que mi madre decía una y otra vez fuera: mamá, di por favor, di, mamá, ¿qué quieres decirme? Al cabo de un año más o menos, mi madre me dijo que al fin había descubierto qué era aquello que mi abuela, cuando agonizaba, intentó decirle sin conseguirlo, porque ni siquiera para esto le quedaban fuerzas. Tu abuela no hacía más que indicar con la cabeza el buró. Pues bien, al cabo de un tiempo descubrí que había guardado el corsé allí. Y que en el corsé llevaba cosidos varios centenares de dólares. I'm dreaming of a white Christmas
just like the ones I used to know, when the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, and I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may your Christmases be white. Mi madre, todo el mundo la llamaba Miss Edwina, era esencialmente más psicótica que mi hermana Rose. A mi madre la internaron una vez, ¿sabe? Fue mucho antes de que fuera vieja, a principios de la década de 1950. Yo estaba en St. Thomas, en las Islas Vírgenes, y ella me llamó. Tom, ¿a que no adivinas dónde estoy? ¿Cómo, mamá? ¿No estás en casa? No, Tom, me internaron. Estaba viviendo sola y supongo que sus fantasías la excedieron. Creía que los negros estaban planeando una sublevación en St. Louis y que se comunicaban por medio de señales, golpeando los tarros de basura. Llamó al médico de la familia para contarle sobre esos amenazadores aspectos de la vida y él la llevó derechito al loquero. Así que abandoné St. Thomas y fui a sacarla de allí. Mamá decidió que le hicieran la lobotomía a Rose. Mi padre no quería. En realidad lloró. Es la única vez que lo vi llorar. Entró en un estado depresivo cuando se enteró de que la operación se había llevado a cabo. Yo estaba en la Universidad de Iowa y me escribieron sobre lo que había ocurrido. Yo no sabía nada de la operación, jamás había oído hablar de la lobotomía. Mamá decía que sin duda sería un gran éxito. Ahora, por supuesto, será denunciado como un procedimiento nocivo y ya no se la practica más. Pero eso no me resintió con mi madre. Me entristeció mucho porque mi hermana y yo nos queríamos. Yo la quería a ella más que a mi madre. Pero eso no me resintió con Miss Edwina. No. Pensé que era una mujer casi criminalmente tonta. ¿Por qué llevaron a cabo la operación? Pues bien, Miss Rose se expresaba con gran elocuencia, pero decía cosas que consternaban a mamá. Recuerdo cuando fui a visitar la Farmington, donde estaba el sanatorio estatal. A Rose le encantaba escandalizar a mamá. Sentía grandes resentimientos hacia ella porque mamá le había impuesto ese puritanismo monolítico en su adolescencia. Rose decía: mamá, tú sabes que nosotras, las muchachas de All Saint College, solíamos abusar de nosotras mismas con velas que robábamos de la capilla. Y mamá gritaba como un pavo real. Corría a buscar al médico jefe y le decía: ¡oh, haga algo, cualquier cosa para callarla! Hiciera lo que hiciera, mamá no sabía lo que estaba haciendo. Estaba aterrorizada por el sexo. Solía gritar cada vez que tenía relaciones sexuales con mi padre. Y nosotros, los niños, nos aterrábamos. Salíamos corriendo a la calle y los vecinos nos recogían. Más o menos un año antes de que mamá muriera, creía que tenía un caballo viviendo en el living. Su presencia no le gustaba nada y se quejaba amargamente de ese caballo imaginario que se había mudado con ella. Siempre había querido tener un caballo cuando era niña y ahora que finalmente tenía uno, eso no le gustaba nada. Al final
se cambió el nombre. Miss Edwina descartó la A de su nombre y se convirtió en Edwin Williams. Así firmaba. Es raro tener una madre que a los 94 años decide llamarse Edwin. Miss Rose fuma demasiado. Entra en un restaurante y pregunta: ¿cuántos paquetes de Chesterfield tiene? Bien, los compraré todos. O puede preguntar en una tienda: ¿cuántas barras de jabón Ivory tiene? Eso es todo. Bien, necesito por lo menos 20. Una noche, Rose fue a cenar conmigo como invitada a la casa de la señora Murray Crane. Llevaba con ella una enorme retícula. ¿Sabe lo que es? Es una enorme bolsa bordada. Rose fue muy astuta, como suelen ser los esquizofrénicos. Durante toda la cena, después de cada plato, o incluso mientras la gente estaba comiendo, ella se volvía hacia la señora Crane, la majestuosa matrona sentada a su derecha, y le decía: ¿quiere un cigarrillo, querida? Y la señora Crane respondía: no fumo, señorita Williams, no fumo. Y me temo que usted está fumando demasiado, señorita Williams. Bien, ante eso, Rose se sintió agredida, así que después de la cena se excusó para levantarse. Había 4 o 5 baños en ese apartamento dúplex y Rose estuvo ausente durante un lapso notablemente prolongado. Cuando regresó, su retícula estaba tan llena como la bolsa de Santa Claus. Había barrido completamente con todo el jabón y el papel higiénico que había en la casa. Era el robo más grande desde los hermanos James. No hace falta decir que nunca más volvieron a invitarnos a esa casa. Ella es muy nerviosa, ¿sabe? En Key West, mientras yo estaba allí, intentaba no fumar, así que trataba de mantenerse ocupada. Rose decidió ocuparse de regar todos los árboles y plantas, y hay muchos. Rose se llevaba con ella un vaso con agua de la casa, regaba con él una planta, volvía a llenar el vaso y salía otra vez, y así el día entero. Eso me conmueve, como ella trata de ocupar su tiempo. Tiene curiosas ideas acerca de las cosas. Richard Soering era tan amable con ella. Solían pasear en Key West junto al agua. Él le compraba un cucurucho de helado, algo que a ella le encanta. Un día le pregunté a Rose dónde habían estado aquella tarde y ella me dijo que ella y Richard habían ido a pasear junto al mar Mediterráneo y que le había encantado el paisaje de Italia. Adorable, Miss Rose. Cree que es la reina de Inglaterra, ¿sabe? Un día me dio una fotografía suya firmada: Rose de Inglaterra. Yo la amo, ¿sabe? Para una persona como Rose, que pasó mucho tiempo en un asilo estatal, como tuvo que hacerlo hasta que yo tuve dinero, vivir es una constante existencia defensiva.
hombres no sienten la gloria con esas mujeres en la casa? Van a los cafetines, se pelean en ellos, se emborrachan, engordan, le ponen los cuernos a las mujeres, porque las mujeres no le dan el amor, que es la gloria. Y yo sí, y yo le di la gloria. Para mí la cama grande era hermosa como una religión. Ahora me acuesto en ella, con sueño, con recuerdo y nada más. Pero sigue pareciéndome hermosa. Y no creo que el hombre de mi corazón me pusiera los cuernos que... ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe algo que yo no sepa? ¡No! Lo único que quiero es una señal de Nuestra Señora que me diga que la mentira es una mentira. Entonces... ¡chillen! ¡Chillen y hablen! ¡Gallinas! ¡Como si les echaran agua encima! ¿Qué? ¿Que la gente se ríe de mí en todas las galerías? Y yo también me río. Escúchame, me estoy riendo. Conocí a Frankie por accidente en Atlantic House, Provincetown. Un verano, el verano de 1947, cuando estaba terminando un tranvía. Yo había salido al porche a respirar aire fresco y la encantadora niebla del mar. Y Frankie vino detrás de mí y se apoyó en la barandilla y yo observé ese bello cuerpo esculpido debajo de los Levi's, ¿sabe? Fui bastante audaz, como suelo ser en algunos momentos, y simplemente le dije, ¿te gustaría dar un paseo en auto? Él sonrió y dijo que sí. Así que fuimos en auto a la playa e hicimos el amor. Fue algo extático, a pesar de que fue sobre la arena. Luego no lo volví a ver, hasta que me encontré accidentalmente con él en un delicatessen de la Tercera Avenida. Frankie estaba con un joven amigo y yo le dije, Frank, y él me dijo, hola, Ten. Yo le dije, ¿por qué no me has llamado? Y él respondió, leí sobre tu gran éxito y no quise dar la impresión de que te llamaba por eso. Él y su amigo vinieron conmigo a mi encantador departamento y Frankie simplemente se quedó. Estaba tan cerca de la vida. Yo nunca estuve tan cerca, ¿sabes? Él me conectó con la cosa de vivir día a día y noche a noche, con la realidad. Me hizo pisar tierra. Y tuve eso durante 14 años hasta que él murió.
Y ese fue el periodo feliz de mi vida adulta. ¿Que le hable de un bañero que me levanté por placer, para distraerme del pánico? Ahora, cuando la pesadilla terminó, complicar mi nombre, que es Alexandra del Lago, con los antecedentes de un... Solo me usaste. ¡Me usaste! Cuando te necesité, abajo, en el bar, gritaste: ¡consíganle una silla de ruedas! Bueno, no necesitaba una silla de ruedas. Subí sola, como siempre. Me volví a trepar sola por el tallo de las habichuelas hasta el país del ogro, donde vivo ahora, sola. James, dejaste pasar algo que no podías permitirte dejar pasar. Tu tiempo, tu juventud, la dejaste pasar. Era todo lo que tenías y ya lo tuviste. Veo a Alexandra del Lago, artista y estrella. Ahora te toca a ti. Miras. ¿Y qué ves? ¿Ah? Un rostro que el sol de mañana dañará sin piedad. Por supuesto, fuiste coronado de laureles al comienzo. Tu cabello de oro lucía guirnaldas de laurel. Pero el oro está raleando y el laurel se ha marchitado. ¡Enfréntalo! ¡Un monstruo lamentable! Por supuesto, sé que yo también lo soy. Pero con una diferencia. ¿Sabes cuál es esa diferencia? No, no lo sabes. Yo te lo diré. Somos dos monstruos, pero con esta diferencia entre nosotros. Con la pasión y el tormento de mi existencia he creado una cosa que puedo mostrar, una escultura casi heroica a la que puedo quitarle el velo, porque es verdadera. Pero tú has vuelto a la ciudad donde naciste, buscando a una chica que no te quiere ver, porque le metiste tal podredumbre en el cuerpo que tuvieron que destriparla y colgarla en el gancho del carnicero como un pollo aderezado para el domingo. Sí. Y su hermano, que era uno de mis visitantes, amenaza con lo mismo para ti. Castración, si te quedas aquí. Nunca me resultó necesario tratar el tema en mi obra. Nunca fue una preocupación para mí, salvo en mi vida íntima, privada. En mi obra
he tenido gran afinidad con la psiquis femenina, con la personalidad, las emociones de las mujeres, con lo que ellas sufren y sienten. Las personas que dicen que yo creo mujeres travestis están llenas de mierda, francamente, pura mierda perversa. Personalmente, me gustan más las mujeres que los hombres. Me responden mejor que los hombres y siempre ha sido así. Entre la gente que me ha amado, la proporción entre mujeres y hombres es de 5-1, diría. Pero sí, conocí los muelles. Sé que hay un rebrote contra los homosexuales procedente de la derecha, pero ya para mí no representa una preocupación especial. No porque quiera que les ocurra algo malo a otros homosexuales. Dios sabe que ya demasiado les ha ocurrido. Siempre he creído que los escritores homosexuales eran una minoría entre los escritores. Todavía nadie ha hecho un censo correcto del número real de homosexuales en la población norteamericana. Y nunca podrán hacerlo, porque todavía hay mucho ocultamiento y muchos secretos celosamente guardados. Y todavía es peligroso ser abiertamente homosexual. Tarde o temprano, la bebida relaja los músculos. Es natural. Tu amigo Skipper ya empezaba a notarlo cuando... ¡Ay! ¡Perdóname! No he debido recordar. Si al menos no siguieras conservando el mismo aspecto de antes, mi suplicio sería más llevadero. Desde que te aficionaste a la bebida, parece que está más atractivo. Claro que tú siempre has poseído una gran cualidad, la indiferencia total. Sabes jugar sin que te importe perder o ganar la partida, y ahora que la has perdido, bueno, perdido no, ahora que te has retirado del juego, tienes el extraño encanto del que ha renunciado a todo. Tu aspecto es tan indiferente, tan frío, que te envidio. Están jugando al croquet, la luna acaba de salir. Eras un enamorado maravilloso, tan dulce, tan suave. Tu manera de amar era irresistible. Te mostrabas tan frío y tan seguro a la vez. Todo lo hacías con la mayor tranquilidad, con una calma perfecta, como si cedieras el paso a una señora o le ayudaras a sentarse a la mesa sin sentir
el menor deseo por ella. Para ti el amor no tenía más importancia que todo eso. Sin embargo, era precisamente eso, tu indiferencia, lo que te hacía más atrayente. Si pensara que no me ibas a volver a amar, que nunca más me ibas a tener entre tus brazos para besarme, bajaría corriendo a la cocina, cogería el cuchillo más grande que encontrara y me lo clavaría en el corazón. Te lo juro. Como también te juro que yo no abandono la partida tan fácilmente. Continuaré en la lucha hasta el último segundo y venceré, estoy segura. ¿Sabes cuál es la mayor victoria de una gata sobre un tejado de zinc caliente? Resistir en él todo el tiempo que le sea posible, hasta el último segundo. I was 5 and he was 6. We ran hearts that made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, shot me down. Bang, bang, hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I call him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, 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 you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, 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 I'm pleased to shoot you down. Music play, people sing. Just for me, the church bells ring. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Por favor, Brick, dime lo que pensabas antes cuando me mirabas. ¿Pensabas en Skipper? Perdóname, no puedo callar más. Callando no se arreglan las cosas. Es como trancar la puerta de una casa que está ardiendo para impedir que se salga el fuego. Por eso cuando encerramos dentro de nosotros una idea, esta sigue creciendo, creciendo, creciendo como el fuego, hasta que nos ahoga.
gustaba salir de cacería. Más por la compañía de Donald Wyndham que por lo que podíamos cazar. Después de todo, las cacerías son tan solo eso. Pero Wyndham era un amigo delicioso para estar con él. Siempre supe que había en él una veta de maldad. En Times Square había un lugar llamado Crossroad Tavern. El lugar estaba cerrando. Y en esa ocasión aparecieron esos enormes marineros borrachos. Y nos cazaron. Nosotros no los cazamos a ellos. A mí no me atraían. Yo no quería y estaba verdaderamente incómodo por la situación, pero Wyndham siempre se sintió atraído por los tipos rudos, marineros. Wyndham estaba alojado en ese tiempo en el Claridge Hotel, así que nos llevó a mí y a los marineros al Claridge. Yo empecé a sospechar cada vez más porque en el lobby los marineros dijeron: ustedes esperen aquí. Nosotros vamos por el ascensor y en 10 minutos nos encontramos en el corredor o algo así. Me resultó sospechoso, pero yo estaba un poco borracho y Donald también. Fuimos a la habitación y lo que ocurrió fue verdaderamente bestial. Odié cada minuto. Finalmente, después de arrancar los teléfonos de la pared, me pusieron contra el muro, amenazándome con un cuchillo, mientras golpeaban a Wyndham. Le dejaron un ojo negro, le arrancaron un diente y prácticamente lo mataron a golpes. Yo no dejaba de decirles: oh, no hagan eso, es tuberculoso. Y después me dijeron: ahora es tu turno. Así que pusieron contra la pared al pobre y ensangrentado Wyndham, mientras se dedicaban a matarme casi a golpes. Quedé con una conmoción a causa de la paliza. La siguiente cosa que supe es que estaba en el destacamento de emergencia de la Cruz Roja de la YMCA, donde estaba viviendo. Stanley actúa como un animal, tiene los hábitos de un animal, come como un animal, se mueve como un animal, habla como un animal. Hasta hay en él algo de subhumano. Sí, algo que no ha llegado aún a la etapa humana. Tiene algo de simiesco, como esas láminas que he visto en los estudios antropológicos. Miles y miles de años han pasado de largo a su lado y ahí lo tienes.
Stanley Kowalski, el sobreviviente de la Edad de Piedra. Ahí lo tienes, llevando a su casa la carne cruda de la presa que acaba de matar en la selva. ¿Y tú? ¿Tú estás aquí? Esperándolo. Quizá te golpee, o tal vez gruña y te bese. Eso sí se han descubierto ya los besos. Anochece y los demás gorilas se reúnen. Ahí, delante de la caverna, todos están gruñendo como él, y bebiendo y mordiendo y moviéndose con pesada torpeza. Su partida de póker. ¿Así llamas tú a esa fiesta de gorilas? Alguien gruñe. Uno de los animales intenta apoderarse de algo y ya. Empezó la gresca. Dios mío, Dios mío. Puede que distemos mucho de estar hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Stella, hermana mía, se han hecho algunos progresos desde entonces. Han aparecido en el mundo cosas como el arte, como la poesía y la música. En algunas personas han empezado a nacer sentimientos más tiernos. Debemos acrecentarlos y aferrarnos a ellos y retenerlos como nuestra bandera. En esta oscura marcha hacia lo que está cada vez más próximo, no te quedes atrás, no te quedes atrás con las bestias. El proceso por el cual se me ocurre la idea para una obra siempre ha sido algo que no he podido localizar. Una obra simplemente parece materializarse como una aparición que se va haciendo cada vez más clara y más clara. Al principio es algo muy vago, como en el caso de un tranvía que vino después del show. Simplemente tuve la visión de una mujer al final de su juventud. Estaba sola, sentada junto a la ventana, con la luz de la luna derramada sobre su rostro desolado, y había sido abandonada por el hombre con el que planeaba casarse. Creo que estaba pensando en mi hermana, porque ella estaba locamente enamorada de un joven de la International Shoe Company que la estaba cortejando. Solían verse noche por medio, y después él simplemente dejó de llamarla. Entonces fue cuando comenzó el derrumbe mental de Rose. A partir de esa visión se desarrolló un tranvía. Al principio la llamé La silla de Blanche bajo la luna, que es un título muy malo. Pero fue a partir de esa imagen, ¿sabes? La de una mujer sentada junto a la ventana, que se me ocurrió un tranvía.
¿No comprende, doctor? Yo era su proxeneta. Antes lo había sido ella también. Inconscientemente, por supuesto. No sabía que estaba buscándole gente en los sitios elegantes a que fueron antes del último verano. Sebastián era tímido, ella no, yo tampoco. Las dos cumplimos igual misión estableciéndole contactos. Lo que ella lo hizo en lugares finos y en formas decentes y yo tuve que hacerlo de la forma que ella le he contado. Sebastián se sentía muy solo y triste, doctor. Y el cuaderno vacío del pájaro azul crecía y crecía. Tan grande fue, tan grande y vacío como aquel cielo y aquel mar vacíos. Yo fui consciente de lo que hacía. Tuve mi bautismo de fuego en el barrio francés mucho antes de hacerlo en el barrio Jardín. ¿Por dónde andaba? Ah, sí, aquella merienda a las 5 de la tarde en un restaurante donde despachaban mariscos junto al puerto de Cabeza de Lobo. Era entre la ciudad y el mar y había muchachos desnudos en toda la playa. Una bandada de muchachos espantosamente delgados y desnudos que parecían aves desplumadas y se lanzaban con furia contra el alambre de púa, como si un viento los arrojase allí. El viento caliente y el blanco mar, todos gritando ¡pan, pan, pan! ¡Pan! Hacían ruidos como si tragasen con sus pequeñas bocas negras y se llevaban los pequeños puños negros a las bocas haciendo aquellos ruidos como si tratasen con muecas espantosas. Sebastián no se sentía bien. Se introducía aquellas pildoritas blancas en la boca. Me parece que había tragado tantas como para haberse debilitado mucho. Los ojos se le nublaban. Pero él dijo, no mires a esos pequeños monstruosos. Los mendigos son una plaga social en este país. Si los miras, el país te dará náuseas. Perderá todo su encanto para ti. El primo Sebastián parecía paralizado cerca de la entrada del local, por lo cual yo le dije, vamos, primo Sebastián, allá abajo está la ribera, es más fácil encontrar un taxi por allí. ¿O por qué no volvemos y hacemos que la gente del restaurante nos llame un taxi? Sí, hagamos eso. Y el primo Sebastián gritó, cállate por favor y deja que yo arregle esto, que no soy yo quien lo haga. Empezó a subir por la calle empinada con una mano metida en el saco por el lado en que yo sabía que sentía un dolor agudo en el pecho a causa de las palpitaciones, pero él apretaba cada vez más el paso, presa del pánico y terror, y mientras más se apresuraba, más cerca y estridente, se percibía el pan, pan, pan del tropel que lo seguía. Habían atravesado no sé cómo el alambrado de púa y salido a la calle, y seguían, escalando la calle blanca y refulgente. Sebastián echó a correr, y todos gritaron en el acto, pareciendo como si volasen por el aire, alcanzándolo rápidamente. Que hace un grito, oí que Sebastián gritaba a su vez, que gritó una única vez antes de que aquella bandada famélica de aves negras desplumadas lo alcanzase en mitad de ascensión de la colina. Eché a correr hacia abajo, bajé corriendo en el sentido que más fácil era correr, abajo, 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 por la calle blanca y refulgente, gritando auxilio sin cesar, hasta que mozos, policías y otros empezaron a bajar de los edificios y empecé a subir la colina con ellos. Cuando llegamos de nuevo al sitio en que mi primo Sebastián se me había perdido en medio de los negros gorriones desplumados, lo vi. Yacía en el suelo, desnudo, tal como ellos habían estado desnudos, contra una pared blanca. Y esto no querrá usted creerlo, porque nadie lo ha creído, porque nadie podría creerlo, porque nadie en el mundo sería capaz de creerlo, y no los culpo. Habían devorado partes de su cuerpo. Habían desgarrado y desprendido partes de su cuerpo con sus manos, sus cuchillos, o quizá con aquellas latas rotas, desgarrando y arrancando partes de un cuerpo que se llevaron famélicos a sus pequeñas bocas negras, feroces y vacías. No se percibía ningún ruido más. No quedaba nada que ver, salvo Sebastián. Lo que de él restaba,
con el aire de un enorme ramo de rosas envuelto en papel blanco. Rosas arrancadas, arrojadas, estrujadas contra la pared blanca y refulgente. Mi hermano Dakin, pensando que yo moriría de todos modos, porque me encontraba en tan mal estado, me hizo convertir inmediatamente al catolicismo romano para salvarme del infierno y me arrojó en el Barnes Hospital, St. Louis, directamente en el pabellón psiquiátrico, que era increíblemente espantoso. Me arrebataron todas las píldoras que tenía. También suprimieron las inyecciones, así que me desmayé. Era un pavo frío, muchacho. Me cuentan que tuve 3 conmociones cerebrales y un ataque cardíaco en el curso de un largo día. ¿Cómo sobreviví? No lo sé. Creo que allí había intenciones homicidas en juego. Estuve en ese lugar 3 meses y medio. El primer mes estuve en el pabellón de los violentos, aunque yo no era violento. Estaba aterrado, acurrucado en un rincón tratando de leer. Los pacientes tenían peleas terribles por el único aparato de televisión. Uno ponía las noticias y otro paciente se levantaba aullando para poner los dibujos animados. No es raro que fueran violentos. Begin to blanch without a cry, without a prayer, with no betrayal of despair. Sometime, while night obscures the tree, the zenith of his life will be, then pass forever, and from thence a second history will commence. The chronicle no longer go, the bargaining with mist and mauve, and finally the broken sin, the plummet into earth, and then an intercourse not well designed for beings of a golden kind, whose native greed must arch above the heirs of sin, corrupting love, and still the ripe fruits and the branch observe the sky begin to blanch, without a cry, without a prayer, with no betrayal of despair. Oh, courage, courage! Could you not as well select the second place to dwell, not only in the garden
in the final part of me. Soy muy feliz de no haber tenido hijos nunca. En las 4 ramas de mi familia se han dado casos de excentricidad extrema e incluso de demencia como para que yo haya deseado tener hijos. Creo que es una suerte que no los tuve. Rose, Dakin y yo somos los últimos de 2 linajes, el de la familia Dakin y el de la familia Williams, y ninguno de los 3 tiene hijos. Manejar la soledad no es fácil. Tengo unos pocos amigos íntimos, sin embargo, y uno se las arregla con unos pocos. Y en cuanto al sexo, yo no siento que lo necesite tanto. Echo mucho de menos no tener un compañero. Nunca estaré sin nadie, aunque solo sea alguien que me quiere y me cuida, pero ya no será un asunto sexual. La muerte. Todo el mundo tiene miedo de ella y supongo que yo no le temo más que la mayoría. Estoy empezando a reconciliarme con ella. No estoy reconciliado, sin embargo, con la idea de morir antes de terminar mi obra. Tengo una voluntad muy fuerte. En los últimos años hubo ocasiones en las que pude haber muerto, pero mi voluntad me obliga a continuar porque tengo trabajo sin terminar. All right, this is called Indiana. The morning glory climbing the morning long over the little on its wiry vine closes before the dusk, fills in its song as I close mine, and bison thunder rends my dreams no more, as once my womb was torn, my boy, when you yielded your first cry at the prairie's door. Your father knew then, though we buried him behind us far back on the gold trail. Then his lost bones stirred, but you who dropped aside to grasp the oar knew not nor heard how we two prodigal once rode off to wave Seminary Hill a gay goodbye. We found God a lavish lie there in Colorado, yes, passing sly. The pebbles sang, the bowcat slunk away, and glistening through the sluggard freshets came in golden syllables, loose from the clay his gleaming name. A dream called El Dorado was his town. It rose up shambling in the Nugget's wake. It had no charter but a promised crown of claims to stake. We, too late, too early, how? El 25 de febrero de 1983. A las 10:56 horas.
Thomas Lanier Williams fue encontrado muerto en su suite, la habitación 1302 del Hotel Élysée, en Nueva York, a los 71 años. El informe del médico forense indicó que murió atragantado con el tapón de un envase de gotas para los ojos que utilizaba con frecuencia, el cual debió intentar abrir con los dientes. Un informe forense modificado indicó que el uso de fármacos y alcohol pudo haber contribuido a su muerte por la supresión de su reflejo nauseoso. Fueron encontrados medicamentos recetados, incluidos barbitúricos, en la habitación. La causa de la muerte informada fue intolerancia al seconal. Dakin Williams cree que su hermano fue asesinado porque estaba a punto de cambiar su testamento, pero muchos piensan que fue un suicidio. La causa de la muerte de Tennessee Williams continúa siendo un misterio. Bueno, mi nombre es Daniel Triana, soy un actor homosexual género fluido. Creo que hoy, octubre de 2021, mi mayor miedo es la soledad. Tengo miedo a no amar y ser amado. Tengo miedo a que las personas a las que les importo no les importe. Y tengo miedo a no ser libre de muchas maneras, empezando por la libertad individual, la libertad de la conciencia. Mi mayor sueño es ser amable en toda la extensión de la palabra, y quiero construir una familia, quiero tener 2 hijos, criar a esos 2 hijos con sus 2 padres. Quiero también, no quisiera nunca morir en circunstancias trágicas, no quisiera morir asesinado por mi amante más joven, no quisiera morir solo, no quisiera morir adicto a nada. Y quisiera practicar todos los días la bondad. Creo que, si puedo ser una estrella de algo, creo que quiero ser una estrella de la bondad. Ese es mi sueño. Este es nuestro pequeño homenaje a Tennessee Williams desde un cuarto de Jesús María. Nuestro pequeño también acto de amor y de fe en medio de un contexto oscuro. Es una vela que encendemos. Gracias por estar del otro lado de la pantalla y gracias por ser cómplices.
Yo no fui a la luna. Fui mucho más lejos, porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Me marché de Saint Louis. Bajé por última vez esos peldaños de la escalera de emergencia y seguí desde entonces los pasos de mi padre, tratando de hallar en el movimiento lo perdido en espacio. Viajé mucho por todas partes. Las ciudades pasaban rápidamente ante mí como hojas secas, de brillantes colores, pero arrancadas de la rama. Me habría detenido, pero algo me perseguía. Aquello acudía siempre de improviso, tomándome de sorpresa. Quizás fuese un pasaje musical familiar. Quizás solo un fragmento de transparente cristal. Quizá me esté paseando por una calle de noche en alguna ciudad extraña, antes de haber encontrado compañeros y pase junto a la ventana iluminada de una perfumería. La ventana está llena de piezas de cristal de color, de frasquitos transparentes, de delicados tonos que parecen fragmentos de un arco iris roto. Entonces, repentinamente, mi hermana me toca el hombro. Me vuelvo y miro sus ojos. Oh, Laura. Laura. Traté de dejarte atrás, pero soy más fiel de lo que pensaba ser. Tiendo la mano hacia un cigarrillo, cruzo la calle, entro corriendo en un cine o un bar, pido una copa, hablo con el desconocido más próximo. Cualquier cosa capaz de apagar tus velas, porque hoy el mundo está iluminado por el relámpago. Apaga de un soplo tus velas, Laura. Y ahí termina mi memoria y comienza vuestra imaginación. De modo que adiós.